Muy buenas noches, señoras y señores. Estamos en otra edición más del programa Haciendo Historia. Primero, agradecer la enorme cantidad de mails que la gente nos ha mandado participando por los libros de Moglia Ediciones y felicitándonos a ellos, en realidad, porque ellos son los que nos enseñan todos los días. Yo solo hago de conductor o moderador, pero la verdad muchísimas gracias, de lugares donde creíamos que no nos veían, así que la verdad muy contentos. Recordamos que se sigan anotando en el mail haciendohistorias@hotmail.com. Quiero participar por un libro, pueden sugerirnos temas para conversar, pueden mandar notas que tanto el doctor Quito Galeana como el doctor Dardo Ramírez Bracci, ellos ven sus mails. Y en el próximo programa vamos a sortear los 8 libros de los 2 primeros meses y vamos a dar los ganadores para que después se pongan en contacto con la producción o los vengan a retirar o se los mandamos para que usted tenga los libros que ganó en este programa. Así que, bueno, voy a empezar a presentar. Arranco con el doctor Enrique Eduardo Quito Galeana. Quito, buenas noches. ¿Cómo estamos? Buenas noches, Rafael. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Perfecto. Y en el otro rincón, no, estamos siempre en el mismo lado, el doctor Dardo Ramírez Bracci. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bueno, hoy un tema que empezamos en el programa anterior y vamos a continuar hoy porque es un tema muy importante en la conformación de lo que finalmente fue la República Argentina, en lo que somos hoy y también en lo que es Corrientes, digamos, como región y como provincia, que es la inmigración, sería una segunda parte. Así que vamos a arrancar con el doctor Quito Galeana, como para que nos coloque el tema. En el primer programa hablamos de la inmigración desde el 1800, sería el siglo XIX. Exacto. Y ahora vamos a hablar un poco más de la inmigración en el siglo XX y de esas colonias que habíamos hablado que se habían formado en Corrientes, algunas con éxito y otras no. Así que todo eso vamos a conversar esta noche en este programa. Espero que sea de su agrado. ¿Arrancamos, doctor? Bueno, naturalmente ya hemos dicho en el programa anterior que el proceso de colonización en América se inicia en el momento mismo de la conquista, en 1492. Ahí comienza una gran afluencia de gente que viene de Europa, no solo de España, sino que viene a través de España para instalarse en América. El Virreinato del Río de la Plata tenía una política ya definida respecto al poblamiento. Una de las grandes preocupaciones que tenía el primer gobierno patrio era poblar. Sin población no hay economía, no hay riqueza, no hay producción, no hay ejércitos. No hay defensa territorial. Es aquí que ya hemos hablado de las primeras instalaciones en San Miguel del Monte, los ingleses, irlandeses. Los irlandeses fueron más exitosos que los genoveses. Los genoveses se instalaron en la zona portuaria con los corsos, los provenientes de la isla de Córcega, y explotaban la navegación fluvial. Entre ellos, por ejemplo, eran los que burlaban el bloqueo anglo-francés durante los largos periodos en que la flota británica y francesa cerraban el puerto de Buenos Aires. Los genoveses, con bandera de Córcega o con bandera de Génova, salían, comerciaban, entraban y surcaban los ríos interiores. De ese modo, los genoveses eran dueños de los ríos. Inclusive los genoveses que venían sin tener la profesión de navegante, porque no todos eran navegantes, se instalaban tranquilamente con sus congéneres y se armaban de la sabiduría necesaria para poder navegar. Así vamos a tener una gran afluencia de inmigración a fines de siglo. Los mayores generadores de inmigración yo creo que están dados entre Sarmiento, Nicolás Avellaneda y Roca. Entre Sarmiento y Nicolás Avellaneda y Roca son los que van a traer la mayor cantidad de población extranjera. Entre 1881 y 1914, para hacer un corte arbitrario, dice Fernando Devoto, ingresaron al país 4.200.000 personas registradas.
tenemos que darle un margen también un poco importante a las no registradas, aquellas que pasaban por fronteras permeables. Entre esas 4 millones, la mayor importancia la tenía la inmigración italiana. Le seguía la inmigración española y luego venían rusos, sirio-libaneses, etc. Se produce una gran discusión respecto a el enfoque de la inmigración. Ahí aparecen dos figuras estelares, Alberdi y Sarmiento. Alberdi confiaba en una inmigración que sea beneficiosa. Alberdi decía, hay que traer una inmigración europea, pero que esa inmigración europea sea de artesanos, industriosos, científicos, gente racional, artes y oficios. Artes, oficios, etc. Y Sarmiento era más pulcro, era más amplio y generoso, porque en alguna medida gobernar y poblar no es frase de Alberdi, es frase de Sarmiento. Alberdi decía, sí, gobernar y poblar, pero con esta población, lo que se va a insertar en la Constitución Nacional actual, es decir, la inmigración europea. En cambio, Sarmiento tiene la característica de decir, no, hay que traer los inmigrantes, no importa quiénes, que vengan. Que pueblen. Que vengan familias, que vengan las mujeres, los niños, que vengan todos. Porque nosotros no vamos a construir el país con ellos. Ellos van a seguir siendo italianos, españoles, sirio-libaneses, van a seguir siendo judíos, rusos, porque rusos, a los judíos se les decía rusos, en realidad eran de la comunidad hebrea, porque no tenían nación, pero sus hijos no. Sus hijos van a ser transformados por el arma letal que tiene el Estado para lograr la incorporación de esas poblaciones, la escuela pública. La escuela pública gratuita, gradual, laica y obligatoria. Esa escuela pública que es, diríamos, la mayor conquista que tiene la generación de 1880 es la escuela pública. Las escuelas normales, los colegios nacionales, las escuelas industriales, las escuelas preescolares, la educación física, los institutos científicos, los colegios militares, el colegio naval, toda esa gran cantidad de obras que hacen a la transformación del Estado, la organización política, jurídica, social del Estado, la estructuración del Estado moderno, argentino se da en el 80 recién. La Constitución Nacional es un paso que estaba esperando ese acto constitutivo formal del Estado de la República Argentina. Y ahí ya se va a consolidar con la capital. Se va a elegir Buenos Aires definitivamente después de largas luchas entre Buenos Aires y las provincias y el interior, que no terminaron. Son luchas que continúan. O que ganó Buenos Aires. Exacto. Esos hijos de inmigrantes, aventuraba Sarmiento, van a cantar más fuerte el himno y van a honrar más a los símbolos nacionales que los demás. Ahí se plantea otro gran dilema con la inmigración antes de 1914. ¿Qué hacemos con las colonias entrerrianas, santafesinas, de la provincia de Buenos Aires, de Olavarría, Balcarce, los alemanes del Volga, los judíos de Entre Ríos, los judíos de Santa Fe, los suizos de Santa Fe, los alemanes de Santa Fe, los italianos, por supuesto, los españoles? ¿Qué hacemos con esa característica? Dos problemas le planteaban: la educación, como hemos dicho, y la integración. En una primera etapa respecto a la educación, cada comunidad creaba su escuela. Venía e instalaba, por ejemplo, la comunidad hebrea, su sinagoga, su escuela. Los italianos creaban su iglesia, su escuela. Con sus maestros. Con sus maestros, con su idioma, con sus costumbres, con su historia. Es decir, era una Italia trasladada a otro territorio, lo que hacía pensar a los políticos argentinos que Italia, con su ansia imperialista, quería expandir el imperio de una manera tal
que en cualquier momento vinieran los italianos y tomaran el poder. Sí. Eso no se podía permitir. Pero ese intento de estas escuelas, llamémosle étnicas o escuelas, diríamos, especiales de los inmigrantes, fracasa. Porque la escuela pública era mucho mejor, de mayor calidad. Los maestros de las escuelas normales de Sarmiento eran extraordinarios, hicieron una proeza con este país. Entonces iban a la escuela pública y después iban a sus escuelas étnicas o escuelas de inmigrantes, que poco a poco fueron decayendo, se fueron borrando. Ese fue uno de los primeros grandes problemas hasta que desaparece. Se consolida el idioma, se consolida la historia nacional, una historia que es construida al efecto de la unidad nacional, se consolidan los símbolos nacionales, se consolida, diríamos, un espíritu de nacionalidad y de argentinidad. De ahí que el gran desarrollo económico se va a dar en la década de 1910. Somos el séptimo u octavo país del mundo, como productores de grano, productores de productos primarios, etcétera, etcétera. No nos industrializamos, estamos con una incipiente industria, lo que hace que luego vamos a pagar los platos rotos durante mucho tiempo. Otro gran problema es la integración. ¿Cómo se da la integración de estos grupos instalados en la República Argentina? Los españoles venían, formaban sus comunidades, en Corrientes la Sociedad Española de Socorros Mutuos, en Italia la Unione Fraterna, como tenemos la Sociedad Italiana, los sirio-libaneses que tenían sus problemas porque uno eran musulmanes, los otros eran maronitas, los otros eran drusos, etcétera, etcétera, pero forman sus comunidades. Por eso todavía vemos Sociedad Española, Sociedad Italiana, Sociedad Sirio-Libanesa, sí, Sociedad Hebraica. Sin embargo, todas estas sociedades, con el correr del tiempo, van perdiendo adeptos. Los padres continúan, pero los hijos ya no. Los hijos se van apartando de las sociedades, se van integrando. Y ahí viene cómo los recibimos. Los asimilamos. Asimilar quiere decir, como dice Huntington, hacer una sopa de tomates. A la sopa de tomate le podemos agregar otros elementos, pero la sopa va a ser siempre de tomate. Es decir, nosotros le obligamos a ustedes a que se vistan como nosotros, coman como nosotros, lean lo que nosotros leemos, tengan nuestras costumbres, crean en nuestros dioses, piensen en nuestras reglas sociales, etcétera, etcétera. No, acá lo único que era obligatorio y sigue siendo obligatorio y debe ser obligatorio es la ley, la Constitución Nacional, sí, a todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Pero ustedes, cuando vienen acá, van a respetar la propiedad, van a respetar la vida, van a respetar el derecho al trabajo, la libertad de expresión, la defensa en juicio, el debido proceso, etcétera, etcétera. Las comunidades, cuando llegan, no aceptan ese principio de asimilación. Ninguna comunidad quiere que le digan cómo se vista o cómo comer, o que cada uno trae sus propias costumbres. Su cultura también. Su cultura. Yo me acuerdo que cuando mi abuela, mi bisabuela, vino a Corrientes, la costumbre del arbolito de Navidad y el festejo de la Navidad no estaba extendida. O sea, la Navidad era una fiesta normal, la gente se sentaba, comía y chau. Y cuando vienen estos europeos, españoles, italianos, daneses, porque acá estuvieron también dinamarqueses, suizos, alemanes, traen la Navidad. Y de ahí la costumbre, por ejemplo, que tenemos de comer castañas. Sí, comemos menúes que son de invierno. De invierno. Exacto, menúes de invierno. El turrón y el mantecol y todas esas cosas que son de invierno cuando hay que comer una ensalada, ¿no? Bueno, pero eso ya es opinión mía. Claro. No, pero es la realidad también. Bueno, esa asimilación no fue obligatoria en la Argentina, se respetaron las identidades y costumbres étnicas y se va a dar entonces la integración. La integración es, nosotros te aceptamos,
pero queremos que se conviertan en argentinos. La resistencia política a integrarse al colectivo de la masa política argentina que decide el poder era terrible. Los italianos querían seguir siendo italianos, los españoles querían seguir siendo españoles y no se nacionalizaban. Pero los hijos ya nacían argentinos, porque la Argentina aplicaba el ius y aplica el ius soli. El que nace en la Argentina es argentino. Los italianos aplican el ius sanguini. Los que nacen hijos de italianos son italianos. Lo mismo otras nacionalidades. Otro problema que avisoraban los que manejaban las políticas de migración es la endogamia y la exogamia. ¿Entre quiénes se casaban los españoles? Entre los de su propia colectividad. Los franceses, los italianos, los judíos, entre los de su para mantener. Pero los hijos de estas familias, como se producía una gran cuota de retorno, generalmente iban los varones, esa cuota de retorno hacía que desaparecieran candidatas, que no hubieran candidatos o no hubieran candidatos. Y así se produce de la endogamia cerrada, de casamientos cerrados, en etnias, la exogamia. Claro, había que abrir la puerta. Había que abrir la puerta. Así el hijo del español se casaba con la criolla, con la mestiza. O con la italiana. O con la italiana, o con la hebrea, o con la paraguaya, o con la boliviana. De ahí que nuestra patria sea lo que realmente se denomina un crisol de razas. Nosotros somos un crisol de razas. Bueno, todos esos problemas se van planteando hasta entrada el siglo XX, cerca de la Guerra del 14. También se plantean los problemas de la seguridad. ¿Quiénes venían? ¿Por qué venían? Si tenían antecedentes políticos, si tenían ideas subversivas. Ya van a ser el anticipo o el huevo de el terror rojo o el terror del comunismo. El terror del comunismo era fatal. La gente no anarquista, no socialista, no comunista. Y lamentablemente y felizmente para el país, esos anarquistas, esos comunistas, esos socialistas son los que hicieron toda la legislación laboral argentina. En 1915, la ley 9688 es la primera ley de accidente de trabajo de América Latina. Y así, la ley de descanso dominical, la ley de la jornada de 48 horas, sucesivamente, leyes que se fueron dando a través de la actividad de los grupos socialistas y de los grupos obreros católicos, manejados por sacerdotes progresistas, que lógicamente fueron trasladados a Roma porque eran demasiado progresistas. Lógicamente todo esto ocurre dentro de ese gran mare magnum de la marea o aluvión poblacional. Vamos a pasar al doctor Dardo Ramírez Bracci también para que nos ponga en tema después de la presentación de Quito. La inmigración es un tema central en la construcción de la identidad argentina. Eran más nómadas en esa época, ¿no? Si lo comparamos con hoy, Dardo, hoy es como que el pueblo está más quieto, no hay grandes, salvo las guerras. Yo buscaría otras causales y otras razones para desembocar a tu pregunta. A mí me parece que hay un factor determinante para la construcción de la inmigración en la Argentina, que en la primera etapa, hasta la Primera Guerra Mundial, y tal vez un poco más, fue una política de Estado, la incorporación de inmigrantes. Sí, es característica a esta etapa, esta proto-inmigración, esta primera inmigración, el fomento por parte del Estado. ¿Y qué implicaba el fomento por parte del Estado? Ir a buscarlos, enseñarles a dónde tenían que ir a buscar inmigrantes a Europa, como había las campañas durante la presidencia de Avellaneda.
Había libros, panfletos, mapas que se distribuían gratuitamente en las ciudades europeas, específicamente en las italianas, en las francesas, en las españolas, para convencer a aquellos que no tenían nada en Europa para que viniese. Esto ha sido como uno de los objetivos primordiales en la construcción identitaria de la Argentina y en la construcción del Estado argentino. A tal extremo que, ya lo dijo el doctor Galeano, aquellos doctrinarios que generaron la idea inicial de cómo debía ser el proyecto de Estado, Sarmiento, Alberdi, no dejaron de lado esta visión inmigratoria y creían indispensable la inmigración, con bosquejos, con interpretaciones distintas, pero la inmigración se tenía que dar. Ahora, pensemos, porque todos estos análisis debemos tener las respuestas en base a la pregunta que es central en la construcción de la historia. ¿Por qué? ¿Por qué la Argentina quería inmigrantes? ¿Por qué la Argentina necesitaba inmigración? Y la pregunta de la historia siempre es el por qué. El historiador se debe preguntar el porqué de las cosas. ¿Por qué inmigración en la Argentina? Indefectiblemente la Argentina era un país que se formaba muy lentamente de aquel proceso traumático constitucional que va desde la Revolución de Mayo propiamente dicha hasta la incorporación de Buenos Aires en 1860 y aún más. Todo este proceso traumático, decía, había que consultar, había que conglomerar todo un espacio geográfico, físico, en el cual la población argentina autóctona de entonces no estaba capacitada. Éramos pocos argentinos para mucho territorio argentino. A tal extremo que en uno de esos momentos pasionales, estos doctrinarios han dicho: el mal de la Argentina es la extensión. En esas discusiones, uno llegó a decir a uno de los hombres, decir que la extensión, la excesiva extensión de nuestro país era un mal. Entonces, ¿qué había que hacer? Había que poblar esa extensión. Y ahí comienza la necesidad de fortalecer el Estado. Porque apela a la imaginación de todos en aquel momento, en aquel mapa de lo que era la Argentina en aquel momento. No es la Argentina de hoy. Para 1860, 1870, presidencia de Avellaneda, presidencia de Roca hasta el 80, la Argentina no tenía la forma, por decirlo de alguna manera, que tiene hoy. No existía la Patagonia en dominio efectivo, no existía el Gran Chaco en dominio efectivo, razón por la cual que las zonas a poblar eran muchísimas. La zona agrícola productiva de aquella Argentina agroexportadora que se iba a desarrollar era la Mesopotamia, era la Pampa, y después pasando por el antiguo Camino Real de Córdoba para llegar a las provincias del noroeste. Entonces era una Argentina limitada territorialmente en su ocupación, pero era una Argentina que con potencial extraordinario en su extensión geográfica. Entonces la política en cual todos coincidían era que había que poblar. ¿Cómo poblar? E indefectiblemente la tasa de nacimiento no iba a ser suficiente para poblar esos espacios, había que traer inmigrantes. Y ahí surge la necesidad, la incorporación de la manda constitucional, de la necesidad de la inmigración y la idea doctrinaria de estos prohombres de la Argentina, Sarmiento, Alberdi, que en sus obras determinan la necesidad de la construcción inmigratoria. Dicho esto, y muy bien explicado la primera instancia de la inmigración de nuestro país por el doctor Galeana, parece que voy a abonar algunos elementos más a lo que él dijo sobre la inclusión. A mí me gusta la palabra de inclusión de la inmigración y la política y lo que se hizo para que estos italianos, franceses, españoles se incluyan en la identidad de la Argentina, que no era fácil, porque desde luego el temor existía, ya que era un país en formación, de que existiesen colonias de países extranjeros acá. Acá queríamos construir la Argentina, no queríamos construir colonias de países extranjeros. Claro. Razón por la cual había una política, insisto, del Estado para que esos inmigrantes, darle la tierra, darle la herramienta, darle las semillas, darle el trabajo,
pero también darle la educación, pero no una educación cosmopolita, darle una educación nacional. Y va a haber un trabajo específico por parte del Estado en materia educativa para ello. Además, había que incorporar estas múltiples comunidades a una idiosincrasia nacional. A consecuencia de ellos también adaptarse a las normas y a las leyes. Había que hacer cumplir la Constitución Nacional, que estos ciudadanos europeos vengan a someterse al mando de la Constitución Nacional. A tal extremo que fue preocupación por parte del Estado ya a principios del siglo XX que estos inmigrantes cumpliesen con la ley. Y hubo una polémica ley denominada Ley de Residencia a principios del siglo XX, durante el segundo gobierno de Roca, una ley aprobada por el Congreso de la Nación y ideada por Miguel Cané, aquel famoso poeta, periodista y literato, autor de Juvenilia, aquella famosa obra literaria que recuerda la juventud del autor y que seguramente la juventud de muchos argentinos. En esta ley de residencia ponía límite y condicionaba a los inmigrantes que cometían delitos y no se adaptaban a las normas locales, en donde se reservaría el Estado la facultad y el poder para expatriarlo. Cuando cometían delito y no se adaptaban a este mundo generoso que le daba la Argentina, con esta ley el Estado se reservaba esa posibilidad. Y ahí comienza una gran tarea, que es la inclusión, que la Argentina lo va a lograr, la inclusión de la inmigración. Y voy a hacer una comparación porque muchas veces la analogía y el parangón ayudan a comprender estas cuestiones. Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos es el primer país americano, o mejor dicho, es el país americano que mayor inmigración ha recibido en su seno. El segundo es Argentina. Desde aquella primera época hasta la actualidad. Hasta el día de hoy. El primer receptor americano de inmigrantes es Estados Unidos. El segundo, Argentina. Con una notable diferencia en su conformación, en su identidad y en su evolución de adaptación migratoria. A ver, la Argentina desde un primer momento se preocupó como política de Estado para la inclusión, para que esas comunidades formen parte del cuerpo nacional. Sí. A diferencia de los Estados Unidos, que aquellas políticas inmigratorias fueron como pequeñas tribus que se reunían entre sí y no salieron de la endogamia, no salieron de las reuniones de los italianos con los italianos, los chinos con los chinos, hasta el día de hoy. Una ciudad cosmopolita como Nueva York, están los barrios de cada comunidad y no se mezclan y se casan entre ellos. Sí, ha habido guerra incluso. Desde luego, ahí estamos viendo cómo las políticas distintas, la generosidad argentina y el objetivo distinto de hacer la América en Estados Unidos por una cuestión económica, se mantuvo con esferas diferentes. Y esto muestra de que todos los espacios inmigratorios no son los mismos. En la Argentina, y con esto termino, en la Argentina esta cuestión de la interrelación de las comunidades de inmigrantes, en una primera etapa sí fue muy endogámica, recién cuando ha llegado, en las primeras oleadas, pero fue roto, fue fragmentada rápidamente y apelamos a la imaginación de todos nosotros, nuestros abuelos y bisabuelos. No venimos de una sola línea inmigratoria, sino venimos de las mezclas de esos inmigrantes con los propios criollos. Nos vamos a ir al corte, tema apasionante. Enseguida continuamos con el desarrollo de este tema.
El Litoral, la información más calificada, sorteos, promociones y muchos más beneficios. Deportes, sociales, policiales, política, con más suplementos. Ellitoral.com.ar, la mejor cobertura online. El Litoral, el diario de hoy. Si sos del norte, ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club, un mundo de beneficios y descuentos en nuestra red de comercios adheridos. 2 provincias, una sola tarjeta, el doble de beneficios. Pedí ya tu tarjeta al 0800-888-66783. Soy Norte Club, descuentos diarios. Continuamos en este segundo programa dedicado a la inmigración. En el bloque anterior, una introducción de todo lo que fue esta corriente inmigratoria, datos muy importantes, como el que brindó el doctor Dardo Ramírez Bracci, de la afluencia de inmigrantes, primero a Estados Unidos y segundo país en América que mayor inmigrante recibió, la República Argentina. Quito. Bueno, a veces uno cree que las crisis europeas fueron las detonantes de este tipo de inmigración que llegaba a Argentina. Al contrario, cuando había buenas cosechas en Europa, era cuando los inmigrantes partían. ¿Por qué razón? Además de la propaganda del Estado y además del Estado como activo protagonista de la inmigración, porque les subvencionaba los pasajes, es decir, contrataba con las compañías navieras para que traigan el inmigrantes. Estado argentino. El Estado argentino. Entonces, dentro de esa gran política de traer familias, la mayor incidencia y atractivo eran los propios familiares. Las cartas que escribían, el primo, el hermano, la esposa, que ya habían venido, se habían quedado, les fue bien, más o menos bien, pero le escribían, le decían venite, traele a fulano, y se ayudaban, se hacían remisiones de dinero a sus pueblos. La mejor propaganda era aquel que le fue muy bien y volvió. Entonces iban, compraban una casa, mostraban el dinero que ganaron y decían, señores, en América podemos hacer todo. Esa como propaganda, digamos. Los folletos, etcétera, como bien dice Dardo, se distribuían. Pero las compañías navieras que estaban dentro del negocio de la inmigración, inclusive había operadores de inmigración que prestaban dinero, que le decían, bueno, te damos el dinero para el pasaje y después vos no devolves de tu salario. Ya las propias comunidades iban al puerto de Buenos Aires a esperar los contingentes para buscar operarios. Así, empresas grandes esperaban ya los operarios de acuerdo a cada comunidad. Sí. La colonización hebraica en la Argentina, que fue una colonización resistida, se llamaban la inmigración indeseable, dice Leonardo Seckman, como así también de otras nacionalidades, los sirios libaneses, algunos lugares de Italia. Esto hace que esa política de recibir en cantidades extraordinarias familias tuvieran vinculaciones. El que venía vinculado a una familia, a un pariente, a un amigo, ya sabía que tenía lugar, no quedaba en el hotel de los inmigrantes. La Argentina también, desde comienzo de siglo, tuvo el nacimiento de lo que yo llamo la estupidez del nacionalismo acendrado. Esos tipos taraditos que van a dar lugar a los fascistas, a los nazis, a los racistas,
y a toda esa gente que que yo los respeto, cada uno piensa como quiere, pero que para mí me causa repugnancia, en la Argentina no se dio con la profundidad que se dio en otros países. Estados Unidos, en cuanto a la inmigración, marcaron una línea perfectamente definida. En Estados Unidos ellos mantienen el racismo hasta hoy. El racismo para Estados Unidos es legítimo. Vos sos chicano, sos italiano, sos chino, sos judío, negro, sos negro, pero ese racismo ellos lo aplican de una manera diferente. Acá lo aplicamos como prohibido la entrada de perros y gringos, por ejemplo. No. En Estados Unidos es, vamos a igualar creando situaciones desiguales, discriminación positiva. Para poder lograr que los negros, que los mexicanos, que los asiáticos se incorporen a los Estados Unidos, sí, crean diferencias. El acceso a las universidades, el acceso a las escuelas, las creaciones de situaciones... No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, esa discriminación positiva hace que en un cupo de 100, el cupo solamente esté disponible 80, 20 tienen que ser de minorías, a los efectos de darle la oportunidad para poder superarse científicamente, culturalmente. Pero primero los americanos. Primero los americanos, el 80. El 80, o sea que el 20 le queda Sí, recto. sí. Recordemos que en Estados Unidos, hasta la década del 70, nosotros vimos por televisión, el ejército de Estados Unidos, el ejército nacional, tuvo que ir a custodiar universidades y escuelas, a meter palo para que puedan ingresar los negros a las universidades con los blancos. Es decir, la incorporación interracial de las escuelas costó muchísima sangre y muchísimo dolor en Estados Unidos. Haciendo referencia a la universidad y a la educación, Quito, ¿la educación en Estados Unidos es gratuita como en la Argentina? No, de ninguna manera. Salvo la primaria. La primaria, que ellos... La primaria. El secundario ya empieza a ser arancelado y la universidad es más totalmente arancelada. Un ejemplo de la integración y el respeto hacia la igualdad lo da la Universidad Nacional del Nordeste. Ahí está. Nosotros, como Universidad Nacional del Nordeste, en una zona en que los nativos, originarios o indios, como denomina la legislación indiana, fueron despreciados, siguen siendo despreciados, en el sentido que no les hemos dado la oportunidad, no hemos cumplido con el mandato constitucional de desarrollarlos, de darle tierras aptas para su desempeño, de educarlos, etcétera, etcétera. El artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, hace que a nosotros los miembros de la Universidad Nacional del Nordeste nos sintamos orgullosos porque en casi todas las carreras tenemos alumnos de pueblos originarios. No solo eso, paraguayo, brasilero, paraguayo, peruano, boliviano, etcétera. La Argentina siempre fue la generosa de Latinoamérica. Sí. Los chilenos estudiaron en la Argentina porque en Chile es imposible. En Chile es arancelada. Y en Brasil también es arancelado. O sea que los argentinos siempre fuimos sumamente generosos. El Paraguay, a decir del presidente Cartes, fue claro con la vacunación contra la fiebre amarilla. Señores, nosotros no tenemos problema de vacunas. ¿Y por qué? Y no tenemos problema de vacunas porque para eso están todos los puestos argentinos a lo largo de la frontera, así que crucen nomás la frontera, vayan y vacúnense, que los argentinos no van a vacunar. Y esto no es que me contaron. No, ¿cierto? Esto, yo estoy en Clorinda y en Clorinda Clorinda tiene 30.000 habitantes, haciendo un cálculo mal, y se vacunaron aproximadamente 600.000 personas. No, y así que sobran 570.000 personas, fueron paraguayos. Y acá en la actualidad vienen de Paso de la Patria e Itatí a los hospitales. Sí, vienen de Paraguay, cruzan por Paso Patria e Itatí. Vienen a los hospitales de Corrientes a atenderse. Lo mismo ocurre en Ituzaingó, lo mismo ocurre en Posadas, lo mismo ocurre en Corrientes, capital, y lo mismo ocurre en Resistencia. Los paraguayos tienen esa gran ventaja de tener la Argentina, la hermana
a la cual hay que sacarle todo porque ellos fueron de la Triple Alianza. Y siguen con ese verso y ese cuento maléfico, sin decir el cretino y el tirano que nos liquidó a nosotros fue Francisco Solano López, porque vamos a decirlo con todas las letras. Podrá tener todo el heroísmo, podrán crear todas las situaciones de martirio, etcétera, etcétera. El mito. Pero el que creó ese mito, que es Juan Oleari y otros nacionalistas paraguayos, se equivocaron de figura. Ese fue un asesino de su propio pueblo, mató criaturas, niños, ancianos. Él quería liquidar el Paraguay, en una palabra. Siguió una guerra que la perdió en 1866, en 24 de mayo, si mal no recuerdo, en Tuyutí. Perdió la guerra. Y siguió hasta 1870. Y siguió hasta 1870, haciendo desastres por todas partes. Y después culpándole a los brasileños, culpándole a los argentinos, culpándole a los uruguayos. Ese es el famoso chivo expiatorio. Busquemos a quién tiene la culpa, yo no. La inclusión, si me permite, que es importante referenciar en este momento, la inclusión que la Argentina hace de los inmigrantes es un proceso perfectamente armado. No cerré. Sí. Nosotros tenemos alumnos en la universidad, alumnos originarios, eso quería decir, en Derecho, en Ingeniería, en Medicina, en Enfermería, en Kinesiología, etcétera, etcétera. Eso que dijo. Yo le interrumpí, doctor. Además, lo que voy a afirmar, o que mi reflexión está vinculado estrictamente a eso, que no es casualidad que eso pasase en la Argentina. Claro. Pasase en la Argentina, pasase en la educación pública y pasase en la universidad. ¿Por qué? Porque el Estado mismo y las reacciones sociales y culturales en la Argentina a través de la inclusión de estos inmigrantes, que se adaptaron rápidamente por iniciativa del propio Estado en la educación pública. Y cuando hablo de la educación pública, no solamente me refiero a las primeras letras, sino también me refiero a la universidad, porque va a ser la Argentina que va a llevar y hacer hincapié en una famosa reforma universitaria, la de 1918, cuando fueron los inmigrantes quienes en Córdoba tomaron la universidad y más adelante las demás universidades del país. ¿Para qué? Para darle la posibilidad a todos de igual trato, de la libertad de cátedra, de la posibilidad de que aquel que todo el mundo tenga la misma posibilidad de estudiar y formarse y de formarse en la universidad, que antes no era así. Y de esa manera, con esa presión inmigratoria, por esa gran afluencia de inmigrantes e hijos de inmigrantes en las casas de altos estudios, que viene a transformarse esta reforma universitaria, que a consecuencia de aquella reforma universitaria, que ya estamos a punto de cumplir un siglo el año que viene, la universidad pública tiene esa apertura, esa claridad de no tener inconvenientes, de incluir a gente, como incluyó antes a italianos, como incluyó antes a franceses, a italianos, a españoles que no eran argentinos a la casa de altos estudios. También tiene por tradición incluir a todas aquellas comunidades que no tienen mayor representación. En el caso de las comunidades de indios, que, como bien lo dice el doctor Galeana, están incorporadas, en el caso nuestro, la Facultad de Derecho, en varias extensiones. Qué bueno eso, ¿eh? Esto es importantísimo porque muestra el perfil de la inmigración en la Argentina y el proyecto que el país ha tenido, porque la Argentina creció, se construyó en sí misma por la inmigración. Y aquella inmigración inicial va a tener una característica peculiar que ya la hemos dicho. Va a haber otra inmigración que va a tener un fuerte vínculo con lo que estábamos hablando hace unos minutos. Va a ser una inmigración tardía que va a estar alojada a mediados del siglo XX, que es una inmigración distinta. Ya no va a ser una inmigración de grandes oleadas de países europeos, sí va a ser una inmigración de países latinoamericanos.
una inmigración de países como específicamente limítrofes, como bolivianos, paraguayos, uruguayos, chilenos, que han venido muchos en diversas zonas del país, se han ubicado, y a partir de la década de 1940 en adelante comienza una afluencia importante de inmigrantes de países vecinos, y donde se instalan, a diferencia de la otra inmigración primera, en las ciudades. Porque es una inmigración urbana que viene en busca de trabajo, en donde ya no hay una política de Estado para las colonias agrícolas, sino se incorporan en los bolsones urbanos, en donde buscan trabajo a través de los servicios y a través de otras manos de obra. Esto le da un perfil distinto a la inmigración argentina del siglo XX. ¿Por qué la Argentina, doctor? ¿Por qué eligen estos países? Bueno, la Argentina ha tenido una la Argentina ha sido un país que ha alcanzado un grado de evolución, de progreso, pero no solamente progreso en la matriz material, como hablábamos, económica, de aquella Argentina del centenario de 1910, de agroexportadora, aquella Argentina que generaba recursos, sino también una Argentina de las cuestiones invisibles a los ojos, las cuestiones sustanciales para la construcción cultural del pueblo, la educación, el trabajo. Había los índices de trabajo eran altísimos, los índices de alfabetismo hablamos una vez que el mundo era analfabeto y la Argentina tenía, después de la política educativa, el normalismo, la política de Sarmiento, de Avellaneda, de Roca, de la ley de educación común, generó en la Argentina una tierra abonada para construir, para formarse, y que aquel inmigrante que venía y tenía ese banco en la escuela pública, sin ninguna discriminación y sin ni siquiera preguntar cuestiones religiosas, cuestiones de raza o cuestiones de nacionalidad. Con un guardapolvo blanco. A eso quería llegar, a la política del guardapolvo blanco, que viene ese guardapolvo blanco de aquella política de grandeza de la Argentina de principios del siglo, que después se fue corroyendo, destruyendo. Y era una educación pública, no estamos hablando de una cuestión sectorizada por cuestiones económicas, era pública. Y el inmigrante, el peruano, el boliviano, el uruguayo o paraguayo que venía a la Argentina en búsqueda de trabajo, encontraba el trabajo y el espacio para su hijo para que pueda educarse y formarse culturalmente. Qué importante esto, ¿no? ¿Algo que agregar, Quito, antes de cerrar? Bueno, lo que ha dicho la Argentina creo que creció muchísimo en el sentido de integrar a todos los seres humanos que quieran habitar el suelo argentino gracias al guardapolvo blanco. La ropa de seda, la ropa de grafa, la ropa remendada, la ropa nueva, todo quedaba debajo del guardapolvo. El guardapolvo hacía a todos los alumnos iguales como palomas blancas o palomos blancos, que corrían por el patio y recibían la misma educación y el mismo trato, porque ni el maestro podía distinguirlos. ¿Tenía que usar también el guardapolvo blanco? El guardapolvo blanco, el maestro era... ¿La maestra? Yo lo usé muchísimo tiempo, durante muchos años, en Colonia, donde ejercí la docencia primaria. Así que, señores, el guardapolvo blanco fue una de las mayores creaciones de Sarmiento y fue un genio en todos los aspectos. Es importante destacar esto porque yo siempre digo que la docencia no puede ser llevada a cabo por cualquiera. En el caso de Quito y de Dardo, ambos son, en el caso de Quito es maestro, en el caso de Dardo ambos profesores de la universidad. ¿Dardo también es maestro? ¿También son maestros? Yo me recibí en la escuela normal de esquina y tengo toda una orientación pedagógica. Está bien. Pero que quiero, no ejercí como tal. No, pero tiene el conocimiento. Lo que quiero decir es que es importante esto porque a la hora de enseñarnos historia en estos programas, el otro día en una charla que teníamos los tres, uno nos preguntaba ¿y cómo surgió este programa? Y la verdad que el programa surge con esto. Nuestro objetivo es que conozca nuestra historia. Una de las cosas que siempre me pregunté y me apasionó de Corrientes
era la cantidad de hechos históricos que habían sucedido en nuestra provincia, en nuestra historia, en nuestras calles, a metros de donde hacemos nuestras actividades cotidianas. Sucedieron hechos históricos relevantes en la historia de la República Argentina que no conocíamos. Y la idea es que con estos programas todos aprendamos un poco más. Yo primero, porque soy acá el alumno, digamos, predilecto, tiene el primer banco, no me puedo esconder, pero ustedes del otro lado de su casa, con todos los mails que nos mandan y nos incentivan a seguir. Nosotros recordamos que la gente participe por los libros en el mail haciendohistorias@hotmail.com. Pueden también mandar temas, sugerencias, pueden mandar comentarios a los doctores Quito Galeana y Dardo Ramírez Bracci, que ellos mismos van a contestar los mails. Le agradezco mucho, Quito, como siempre. Gracias a vos, Rafael. Gracias, Dardo. Gracias, Rafael. Nos vemos en el próximo programa, no se lo pierda porque es un tema muy apasionante. En 7 días por este mismo canal. El Litoral, la información más calificada, sorteos, promociones y muchos más beneficios. Deportes, sociales, policiales, política, con más suplementos. Ellitoral.com.ar, la mejor cobertura online. El Litoral, el diario de hoy. Si sos del norte, ahora tenés descuentos diarios. Llegó el programa de beneficios para lectores del diario Norte de Corrientes y de Chaco. Soy Norte Club, un programa de beneficios y descuentos que permite ahorrar todos los días del año en artículos para el hogar, supermercados, con el auto, indumentaria, belleza y salud, entretenimientos, gastronomía y turismo. Soy Norte Club, un mundo de beneficios y descuentos en nuestra red de comercios adheridos. 2 provincias, una sola tarjeta, el doble de beneficios. Pedí ya tu tarjeta al 0800-888-66783. Soy Norte Club, descuentos diarios.